Bien, buenos días a todas y todos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Buen día, doctor. Bueno, Buenos días. Bien, bueno, gracias. buenos días. Buen Bien, día, doctor. encantado de oírlas y oírlos. Miren, hoy vamos a abordar un tema que a pesar, como ya hemos comentado, ya las radiografías resultan bastante seguras, tanto para el operador como para el paciente, pero aún así siempre hay que cuidarse, porque algún efecto, y mientras menor cantidad de radiaciones se recibe, es mejor para la salud en términos generales. Así es que vamos a ver. Conclusiones prácticas que debemos tener pendientes siempre para el paciente. No hacer radiografía innecesaria. Afortunadamente ya estamos cayendo poco a poco, gradualmente, en la época de la radiología digital, que eso hace que se requiera menor cantidad de radiaciones y que se dañen menos radiografía, porque cuando uno dispara una radiografía digital, lo que uno dispara, lo que uno apunta es lo que va a salir. No sucede lo mismo con una radiografía convencional, ¿verdad? Que uno, hasta que uno no lleve el proceso de laboratorio completo, uno no sabe qué salió, si salió elongada, si salió forzada, si tiene buen contraste, si no tiene buen contraste, si hay superposición, eso no lo sabemos, pero con la digital prácticamente todas esas cosas se van de lado y ya se hacen menos radiografías que no resultaran útiles. Bien. Preguntarle, por supuesto, al paciente si ha sido sometido a un examen fuera de tomografía o de cualquier otra imagen diagnóstica para uno ser todavía más cauteloso, más prudente. Posiblemente él no pueda saber, pero si ha sido sometido a un tratamiento de radioterapia, preguntar, escribirle al radioterapeuta o a quien fuere que haya trabajado en eso para más o menos no saber cómo nos manejamos. Y como dice ahí también, utilizar en la medida de lo posible los medios de protección, como sea delantales, que se coloque una pantalla, que se coloque algo para la tiroides, es decir, los medios de protección que se mencionan, tratar de utilizar en la medida de lo posible. Con respecto al profesional y el personal auxiliar que trabaja con nosotros, lo más importante de todo es esto. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Evitar la acción de las primarias. ¿Y cuál es el las primario? ¿De dónde sale el las primario? El las primario, perdón. No, Dime, no importa. de la Dime. cabeza del cono. Exactamente, el que sale de la cabeza del cono. Ese es el haz primario. El secundario es el que choca con la cabeza del Con la operador. cabeza del El operador y el operador terciario ya es por después escape. restante. Por escape, sí, radiaciones por escape. Muy bien, perfectamente. Entonces, entendemos que hay que ponerse, eso quiere decir que hay que colocarse del lado opuesto y lo más lejos posible de la cabeza del cono. Eso es evitar la acción del haz primario. Tener la dosis por micilio es bueno. Hemos visto ya en estudios muy elaborados que prácticamente se requieren de 2.000 a 5.000 placas radiográficas para que se produzcan lesiones como leucemia y otro tipo de cosas, de 2.000 a 5.000, pero de todas maneras, siempre hay que cuidarse. Con eso uno no se puede jugar. Como dice aquí, distanciarse de la cabeza del paciente y de la del aparato lo más que uno pueda, lo más que se pueda, colocarse detrás de una pantalla. Y esta otra, ya para el personal que trabaja regularmente haciendo radiografía, personal auxiliar, porque ya hay odontólogos que tienen unidades de radiología, es decir, que prácticamente esa es su actividad, están dedicados a tomar radiografía de todo tipo, entonces ya ahí tiene que cambiar un poco el protocolo. No es lo mismo un dentista que tiene una radiografía, un equipo de rayo X para hacer radiografías periapicales y oclusales y aleta de mordida que uno que ya esté constantemente tomando panorámica, 3D, lo que fuera. Es decir, que ya ese sí necesita obligatoriamente controlar la cantidad de radiación que recibe mediante un dosímetro. Un dosímetro, bien, eso lo vimos ya pasado. Ahora vamos a ver las radiosombras dentro del alveolares. Ustedes hicieron un trabajo sobre esto también. ¿Qué ustedes entendieron que es la importancia de conocer bien las radiosombras dentro del alveolares? ¿Para qué nos sirve eso? Alguien que me diga, vamos a ver, coménteme. Quiero oír su comentario.
quién me dice? ¿Para qué nos sirvió ese trabajo? Para entender que, ¿quién me comenta? No importa, quien sea, quien quiera. Estamos abiertos aquí. ¿Quién habla? Dayana, Francesca, Teresa, ¿quién? ¿Me puedes repetir, por favor, doctor? Que no se escucha bien. Bien, bien. Nosotros hablamos, espérate, déjame ver que el micrófono parece que no estaba bien. Ahora me oyen mejor, ¿verdad? Sí, Ok. fue por mi internet, como que se intercortó. No, está bien, y parece que el microfonito mío que yo tengo se alejó un poco de la boca. Bueno, ¿qué ustedes entendieron que significaba la importancia de las radiosombras dentro alveolares para obtener buenas radiografías? ¿Qué ustedes pudieron entender del trabajo que hicieron de radiosombras dentro alveolares? ¿Para qué les sirvió ese concepto? ¿Quién me comenta? Bueno, radio sombra sería ya por cómo se ve o sea, la Exactamente. misma radiografía para definir bien el diagnóstico de un paciente, observar bien la pieza y ver si hay algún tipo de daño en el conducto o con mayor detalle saber también si tiene algún tipo de daño radiográfico, no se dice, de error radiográfico. Exactamente, esa es la respuesta. O sea, tratar de conseguir dos cosas: isomorfismo e isometría. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Esas son las dos cosas que nosotros debemos perseguir. O sea, el concepto de radiosombra dentro alveolar, la idea general es tratar de obtener imágenes lo más parecida al diente real, dicho así simplemente. O sea, que sean isométricas. ¿Qué quiere decir isométrico? Isométrico, ¿qué quiere decir eso? Las mismas medidas. Que tenga la misma medida e isomórfica, que tenga la misma forma, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, tratar de conseguir esas dos cosas. Básicamente, para eso es todo el enfoque de lo que son las radiosombras dentro alveolares. Tratar de conseguir radiografías isométricas, isomórficas y, por supuesto, con buen contraste y otra cosa. Pero en términos de tamaño y de forma, para eso nos sirven las radiosombras dentro alveolares. Hablamos ahí de lo que era el ángulo de proyección, después el rayo central, plano guía del objeto, que sigue la dirección de uno de los ejes del objeto a radiografiar, el ángulo de proyección, como lo vimos, que es como una tijera que mientras más se acerca, más aumentado se va a ver, como ustedes ven, fíjense cómo abre las patas de la tijera aquí. Llega un punto a partir del cual eso no ocurre, pero es entenderlo: el rayo central, aquel que sale de la parte media de la cabeza del cono, el rayo normal, que debe venir perpendicular a la película radiográfica. Los principios radioópticos lo menciona ahí: el tamaño del foco debe ser lo mínimo posible para que no haya distorsiones. La distancia foco-objeto debe ser lo máximo, la distancia objeto-película debe ser lo mínimo posible, es decir, debe estar lo más cerca posible. Los rayos deben pasar por el centro del plano guía del objeto e incidir perpendicular al plano de la película. El plano guía del objeto, o sea, del diente y de la película radiográfica, deben permanecer paralelos. Eso a veces no es posible. De ahí es que se estudia, se busca un consenso medio, que es lo que se llama la bisectriz entre el diente y la placa. Déjame ver. La película debe permanecer lo más plana posible, cosa que a veces no es fácil, pero hay que, con todas esas reglas, con todos esos principios radioópticos, hay que tratar de manejarse lo más apegado a ellos. A veces no se consigue la condición ideal, pero siempre que nos sirva como un punto de referencia. Mírenlo aquí: el tamaño del foco debe ser mínimo, así nos evitamos los bordes, los márgenes imprecisos, sobre todo en la parte apical y coronal. Aquí, como la distancia foco-objeto debe ser máxima, es decir, debe estar lo más lejos posible, porque si está dentro de los límites permisibles, porque si está muy cerca, nos va a dar una imagen aumentada, una imagen que no sería isométrica. La distancia objeto-película, es decir, la película y el diente deben estar lo más cerca posible.
Los rayos pasarán por el centro del plano guía. A veces de ahí nació la regla de la bisectriz, porque a veces sobre todo en el sector antero superior, es imposible lograr un paralelismo. Entonces veremos la regla que surgió muy inteligentemente, que fuera de la bisectriz, que es esta, como ustedes ven, el plano guía del diente, el plano guía de la película, y se busca una bisectriz, que es esta línea, que es una línea imaginaria, porque eso no son cosas reales, son imaginarias, que divide este ángulo en dos partes iguales. El ángulo que está formado por el eje mayor del diente y por el eje de la placa radiográfica. Entonces se busca una media, una bisectriz, y se tira y se dirige el rayo perpendicular a esa bisectriz, como usted ve. Así se obtiene una imagen isométrica. O entre otros, la película debe permanecer lo más plana posible también, para evitar distorsiones. Esos son más o menos los principios. Fíjense aquí, si la película se curva, cuando eso se enderece, ya ustedes saben, aquí va a salir, cuando esta punta de aquí llegue a donde debe llegar, saldrá un diente más largo que la Torre Eiffel, casi, que el obelisco del malecón. Entonces, aquí está un principio también, una regla el principio de Lemaster, que es útil, como ustedes lo ven cuando se van a hacer radiografía en los molares superiores, que consiste en colocar un rollo de algodón aquí. Eso nos va a facilitar que la película y la muela queden paralelas y nos evita la superposición del hueso malar, como veremos más adelante. Estos son más o menos resumen de todos los principios radioópticos que se consigue con ellos. Con el número 1, disminución de la zona de penumbra. Con el 2 y el 3, tamaños similares, isometría y isomorfismo con los otros. La dirección bisectal, que es eso, como dijimos ahorita, buscar la línea que divida la bisectría entre el diente y la placa, hacer esto así. Buscamos una línea perpendicular y la dirigimos perpendicular a esta línea imaginaria. Uno es el diente y otro la placa. Y entonces debe venir perpendicular a esto. Eso es lo que le llama la bisectriz. La película debe permanecer plana para evitar distorsión de la imagen. Entonces ahora vemos la densidad radiográfica, que se refiere al tono de oscuridad o de claridad. Eso va a estar determinado por la cantidad de partículas de plata que están depositadas en la emulsión de la película radiográfica. Eso es el tono. Eso es lo que va a decir que un objeto es radiolúcido, radiotransparente o radiopaco. Los más radiotransparentes son el aire y el acrílico. Radiolúcido y radiopaco son los esmalte o los metales, en general son radiopacos. Pero la estructura más radiopaca del organismo es el esmalte, más que los huesos. El esmalte es lo más radiopaco que hay. Aquí dice, los imágenes radiográficos son resultado de las partículas de plata que ocupan la emulsión de la película. Los cuerpos radiolúcidos, cuando dejan pasar, los cuerpos radiopacos, cuando lo absorben, no lo dejan pasar. Ejemplo de ello van a ser el esmalte, los huesos, los metales. Esos son los radiopacos, los radiolúcidos, la encía, mucosa, saliva, que dejan pasar. Los factores materiales que van a decidir o que van a determinar que un elemento sea más radiolúcido, más radiotransparente, más radiopaco, son tres. Uno de ellos es el número atómico. Ustedes recuerdan lo que se llama la tabla periódica de los elementos, la tabla de Mendeleev. ¿A ustedes les dieron eso en algún momento? Sí. Sí. ¿Cuál era el elemento número 1? El número 1, el que ocupa el lugar, el hidrógeno, exactamente. Y el oxígeno creo que ocupaba como el número 6. Entonces, si ustedes ven, el agua, ¿de qué está formada? Una molécula de agua está formada. Hidrógeno y oxígeno. Molécula de hidrógeno Y uno de oxígeno. Exactamente. Entonces son dos elementos que ocupan de los primeros lugares en la tabla periódica de los elementos, como ustedes ven, hidrógeno y oxígeno. Por eso, esa es una de las primeras condiciones para determinar los factores materiales que determinan que un cuerpo sea radiotransparente, radiolúcido o radiopaco. Entonces, la saliva
es agua, básicamente, fundamentalmente. El agua también, o sea, está formado por dos elementos que ocupan un lugar muy bajo, el 1 y el 6. Entonces, después de el número atómico, la densidad se refiere a la cantidad de partículas que están contenidas en ese elemento. Por ejemplo, densidad se refiere a la cantidad, por ejemplo, si hablamos de esmalte y dentina, ¿cuál de los dos es más denso con calcio, con la cantidad de calcio, el esmalte o la dentina? El esmalte, ¿no? Exactamente, el esmalte, porque es más radiopaco. Entonces, fíjense cómo estos tres factores que estamos viendo, el número atómico, la densidad y el espesor, son los que van a determinar la naturaleza. Esto va a determinar esto, el tono y densidad radiográfica. Número atómico, densidad y el espesor, por supuesto. Mientras más grueso es la capa, por ejemplo, una capa de esmalte, si es una capa finita, no es lo mismo que si es una capa gruesa de esmalte. Va a ser más radiopaco a la medida que tenga mayor espesor. Número atómico, densidad y espesor. Recuerden eso siempre. Mírenlo aquí. El 1 pasa sin ninguna resistencia. El 2 hay un mínimo de espesor. El 3 hay más espesor y el 4 es mucho más espesor. Entonces, esto va a ser, ¿cuál sería más radiopaco? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El 1 o el 4? ¿Cuál de los dos sería más radiopaco? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál de los dos tiene mayor cantidad de iones de calcio? Suponiendo que esto sea un diente. ¿Cuál de los dos? El 1, no. exactamente. El 4, como ustedes ven, aquí no hay, aquí, imagínense ustedes que esto fuera una caries. No existiría. No, porque las pasa, o sea, la línea pasa directo. En el número 4 se pierde, o sea, no pasa completo. Exactamente, ese es el concepto que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, entonces tenemos número atómico, densidad y espesor. Este es el que mayor espesor tiene. Y si aquí hubiera, en vez de haber todo estos punticos, hubiera mucho más punticos, sería mucho más denso. ¿Me entienden? Ese es el concepto, número atómico, densidad y espesor. Recuérdense todas esas cosas, mírenlo aquí. Aquí es radio transparente, radio lúcido, y aquí radio opaco, porque miren, todos estos punticos tiene aquí, pero aquí tiene más punticos porque está totalmente lleno. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál de los dos es más denso? ¿El B o el C? ¿El B o el C? ¿Cuál de los dos tiene más punticos? ¿Este o este? El C. El C, claro, obviamente está lleno de punticos que ni siquiera se ve un espacio más oscuro. Exacto. No tiene espacio. Exactamente. Entonces ese sería el concepto de lo que es radiopaco, porque por ahí estaría decida, sería radio transparente, porque prácticamente no tiene, los elementos ocupan lugar muy bajo en la tabla periódica. Esta técnica la vamos a ver, que eso ustedes lo tendrán que tomar a la práctica, la periapical, interproximales, oclusales y panorámica. Los pasos a seguir, como hemos visto, el examen oral, o sea, es decir, verle la boca al paciente, ver si tiene algún arete, si tiene alguna argollita, alguna prótesis, si tiene fisura palatina, todas esas cosas tenemos que analizar. La posición de la cabeza, si es para el maxilar superior, si es para el maxilar inferior. La posición de la película de rayo X, también saber colocar la parte lisa que hacia afuera. La dirección de rayo central, saber que las placas hasta los de canino a canino deben venir vertical. ¿Por qué deben venir vertical la placa de canino a canino? ¿Por qué? ¿Por qué deben venir vertical? Porque la raíz del canino es más larga. Exactamente, muy bien, ese es el concepto. La raíz del canino es más larga, entonces, si es así, vamos a suponer que esto sea una placa, la tenemos que poner así. Si la ponemos así, no nos va a cubrir el canino, porque el canino esto es una servilleta, esto es una placa, ustedes oyen. Pero para poner el ejemplo, si la ponemos así, es muy corta, la tenemos que poner así, para que entonces nos dé una mayor longitud, porque como ustedes muy bien dijeron, la raíz del canino es más larga. Muy bien, perfecto. Entonces seguimos. La dirección del rayo central. La exposición. Entonces esos son los pasos a seguir, más o menos el examen, la posición de la cabeza, la posición de la película, la dirección del rayo central
y la exposición. Bien. La línea bipupilar, que es una línea que va de aquí, esta. Mirar que esté, no esté así, ni que esté así, sino que esté así completamente paralela al piso. Una línea imaginaria que corre ambas pupilas. Que esté paralela al piso, como lo ven ahí. Este es un detallito que se lo voy a dar para que lo tengan pendiente. No tiene que ver con radiología, pero sí, en la persona, lo que se llama el síndrome de Down, tiene lo que se llama la distancia intercantal, es decir, de aquí a aquí, la tienen aumentada, la distancia intercantal, la distancia se llama de aquí, esto es el canto interno y canto externo, se llama así canto, igual aquí, canto interno y canto externo. Entonces la distancia de ambos, de intercantal, en las personas con síndrome de Down está aumentada. Ese es un detalle que se ve, que los ojos parece como que están muy afuera. Eso es aumento de la distancia intercantal. Aquí tenemos la posición para la cabeza cuando se van a hacer radiografías del maxilar superior y aquí del maxilar inferior. Para el maxilar superior, esta es una línea que va el ala nasal hasta el trago de la oreja. Eso para el maxilar debe venir paralela, y para el maxilar inferior de la comisura labial al trago de la oreja. Esos son conceptos que a veces no se pueden llevar con tanto rigor porque ya los sillones no cambian de posición. Ya la mayoría de los sillones están en 45 grados y a veces no se mueven de posición, están fijos. Algunos sí, otros no, pero la mayoría ya casi están fijos como en 45 grados. Entonces hay que aprender a jugar con esas reglas. Miren, aquí lo mismo, pero ya con las personas. Aquí está, no se ve la oreja, pero debe venir así. Por aquí. Y para el maxilar inferior no se ve la oreja tampoco, pero debe venir aquí. Como ustedes ven, para el maxilar superior debe estar un poco embarbada y para el maxilar inferior lo contrario. Nos quedan 3 minutos. Cuando se acabe seguiremos, no se nos vaya. Condiciones que debe pedir la película. La cara activa frente al tubo, por supuesto, eso es elemental. O sea, ¿qué es la cara activa? La parte lisa de la película radiográfica, porque la otra cara tiene una orejita que es por donde se abre, una orejita de plástico que se levanta. Entonces el eje vertical se va a determinar de acuerdo a si son maxilar superior o inferior. El maxilar superior son angulaciones positivas y el maxilar inferior angulaciones negativas. Preadaptación de la película, eso bueno, ahí hay que jugar un poco con los principios radiológicos y todo, porque la película debe tratar de permanecer lo más plana posible, pero bueno, a veces no es posible porque el paciente no lo soporta bien. Otra vez, otra regla también, el eje debe venir frente al espacio interproximal, es decir, el rayo central debe venir frente al espacio interproximal, tratar de cruzar perpendicularmente a cada espacio interproximal de la región que nos interese radiografía, porque si lo ponemos inclinado, se van a superponer los dientes uno a otro. Debe sobrepasar el plano oclusal, es decir, los dientes, la radiografía no puede quedarse corta, sino que debe sobrepasar ligeramente el plano sobreoclusal, debe sobrepasarlo. Si se queda arriba, no va a cubrir la corona completa. Y debe haber un paralelismo también entre lo que es el plano oclusal y el borde libre. Quiere decir que la película debe venir más o menos así, no puede venir así la película, ni así. Debe venir más o menos paralela a lo que es el plano oclusal, así. Siempre, arriba y abajo, no así, ni así, ni así. La posición de la película, como la dijimos ahorita, de canino a canino, dijimos que era vertical, por razones de que las raíces de los caninos son más largas. La parte activa debe estar frente a tú. Esto debe sobrepasar porque si no, no va a cubrir esta zona negra que ustedes ven, no va a salir en la radiografía. Esta película debe sobrepasar algo para que salga la parte oclusal o incisal de la pieza dentaria. Estos son anillos que se usan para sujetar, en ocasiones resultan muy útiles porque así ni el profesional tiene que agarrarlo y el paciente a veces no tiene buen control y eso le facilita a veces pacientes con limitaciones físicas o de otra naturaleza. La dirección del rayo central, como dijimos ahorita, va a depender si es maxilar superior o maxilar inferior.
Miren aquí estos anillos para sujetar la placa. Esto prácticamente nos da la angulación correcta y no tenemos que preocuparnos por eso. Mírenlo aquí. Como está dirigido esto es para el maxilar inferior. Como ustedes ven, son angulaciones negativas. Esas cosas que yo le explico, es bueno, después ustedes tendrán la oportunidad de verlo en el laboratorio y los profesores se lo explicarán muy bien. Y estas angulaciones del maxilar superior, como ustedes ven, el negativo viene de abajo hacia arriba y el positivo viene de arriba hacia abajo. Esto era una regla que se usaba en una época, se llamaba la regla de la Z,